mostrarme cómo eran las cosas. Adelante, William, le dije. Dime de nuevo que la conoces mejor que yo. William tardó exactamente 4 segundos en levantar la vista del teléfono. Lo conté. 4 segundos para leer las palabras de la mujer a la que planeaba entregarle su apellido. 4 segundos para que su cara hiciera ese recorrido silencioso que reconocía desde que éramos niños. La mandíbula que se tensa, los ojos que parpadean 2 veces más rápido de lo normal, los labios que se aprietan hasta volverse finos. Era la misma expresión que ponía cuando perdía al ajedrez y no quería admitirlo. Son capturas editadas, dijo. No me moví. William. Molly, cualquiera puede manipular una pantalla. Dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. ¿Quién te las pasó? ¿Brian? Brian siempre ha tenido celos de lo que tengo. Esto es exactamente lo que Chloe predijo. Mamá recogió el teléfono. La observé mientras leía. Vi el instante exacto en que llegó a la línea sobre mi dormitorio, sobre cómo iba a enseñarme cuál era mi lugar. Sus dedos apretaron un poco más la funda de la funda. Luego dejó el teléfono y miró a papá. Podría haber algún malentendido, dijo mamá. Ahí estaba. El malentendido. La palabra favorita de mi madre cuando la realidad no encajaba con la imagen que quería tener de su familia. ¿Qué parte exactamente es el malentendido? Pregunté. ¿La parte donde dice que ya tiene a William en el bolsillo? ¿O la parte donde explica que yo soy una amenaza que hay que eliminar antes de la boda? Papá se aclaró la garganta. Molly, tu hermano tiene razón en que estas cosas pueden manipularse. Entonces verifíquenlas, dije. Llámenla ahora. Muéstrenle el teléfono. Si son falsas, que lo diga ella misma. Silencio. William recogió el teléfono de la mesa y subió las escaleras sin decir otra palabra. Lo escuché llamar a la puerta de su habitación, entrar y cerrarla. Mamá empezó a recoger las tazas del café, aunque ninguna estaba vacía. Papá abrió el periódico que ya había leído esa mañana. Nadie me miraba. Eso también lo conté. ¿Cuánto tardaron en volver a funcionar? En recuperar los pequeños rituales con los que llenaban el silencio cuando algo era demasiado real para nombrarlo. 38 segundos. Me levanté. Tomé mi teléfono de la mesa y subí a mi cuarto. Chloe bajó a cenar esa noche con los ojos ligeramente enrojecidos. No del tipo de enrojecimiento que deja el llanto verdadero, sino del que produce frotar los párpados frente a un espejo hasta lograr el efecto correcto. Lo sé porque yo también lo he hecho. Tenía 16 años y quería que mi madre cancelara un evento al que no deseaba asistir. Funcionó una sola vez. Aprendí que esa clase de truco tiene fecha de caducidad. Se sentó junto a William. Él le puso una mano en la rodilla. Ella le cubrió la mano con la suya, y luego levantó los ojos hacia mí con una expresión que era casi admiración. Molly, dijo. Entiendo que estás preocupada por tu hermano. Cualquier hermana lo estaría. Hizo una pausa estudiada. Pero me duele que hayas elegido creer algo así sin preguntarme a mí primero. ¿Qué habrías respondido si te hubiera preguntado? Dije. Parpadeó. No esperaba la pregunta directa. La verdad, dijo al fin. Que amo a William. Ya. Corté la carne del plato. Eso no responde lo que pregunté. Mamá intervino antes de que la conversación siguiera adelante. El tema cambió hacia la boda, hacia el salón que habían visitado esa semana, hacia los colores que Chloe estaba considerando. Blanco roto y verde salvia. Clásico. Seguro. La elección de alguien que investiga lo que se espera de ella y lo ejecuta con precisión. La observé durante toda la cena. Tenía la habilidad de hacer que cada historia que contaba terminara con ella como la persona más razonable de la habitación. Le preguntó a papá su opinión sobre la música del banquete como si su respuesta fuera a importar de verdad. Luego incorporó exactamente una de sus sugerencias para que él sintiera que había contribuido. Le dijo a mamá que el vestido que llevaba esa noche le favorecía especialmente, lo cual era mentira, pero lo dijo de una manera que hacía imposible no creerle. Era buena. Tenía que reconocerlo. Si no hubiera tenido las capturas, si no la hubiera visto en los momentos en que no sabía que yo miraba, podría haberme convencido a mí misma de que Brian exageraba. Pero la había visto. La había visto frente a la señora Wilson, con ese tono de propietaria que usaba cuando no había testigos valiosos. La había visto calcular la distancia entre la última palabra amable que decía y el momento exacto en que mis padres salían de la habitación. La había visto mirar mi dormitorio con la misma expresión con la que la gente mira los apartamentos en alquiler, evaluando el espacio, imaginando sus muebles, decidiendo qué cambiaría primero. Y esa noche, mientras mi madre le preguntaba sobre flores, la vi hacer algo que los demás no notaron. Me miró. Solo un segundo exacto, mientras mamá le mostraba fotos en su teléfono. Me miró de la manera en que se mira a alguien cuando quieres que sepa que el juego no ha terminado, que la conversación de las capturas era solo una batalla y que ella no consideraba haberla perdido. Después volvió a sonreírle a mamá. Yo terminé mi cena sin cambiar la expresión. Esa noche, escuché a William hablar en voz baja en el pasillo. Abrí apenas la puerta. No entiendo de dónde las sacó. Decía, alguien de tu círculo debe haber... No importa de dónde, respondió Chloe. Ahora su voz era completamente diferente. Sin el barniz suave que usaba con mi familia. Baja, plana, eficiente. Lo que importa es que tú me crees a mí. Por supuesto que te creo. Bien. Una pausa. Tu hermana tiene más influencia sobre tus padres de lo que crees. Tenemos que avanzar con la boda antes de que encuentre otra forma de obstaculizarla. Chloe, Molly no va a... William. Su tono cortó el nombre como una tijera. ¿Me crees o no? Silencio. Sí, dijo él. Entonces no dejes que ella dicte el ritmo de nuestra vida. Somos nosotros dos, nadie más. Escuché sus pasos alejarse. Cerré la puerta sin hacer ruido y me quedé apoyada contra ella en la oscuridad. Chloe no sabía que yo había escuchado. Y tampoco sabía algo mucho más importante.
que la boda que estaba acelerando no le daría lo que creía que le daría, pero aún no era el momento de decírselo. Primero necesitaba entender exactamente cuánto sabía, exactamente qué había prometido y a quién, y exactamente qué tan lejos estaba dispuesta a llegar, porque Chloe era inteligente, pero inteligente de una manera particular. Sabía leer a las personas, sabía manipularlas, sabía construir escenarios favorables con materiales ordinarios. Lo que no sabía era que yo llevaba años aprendiendo a hacer exactamente lo mismo, solo que con un propósito diferente. Y que a diferencia de ella, yo jugaba en casa. Llamé a Brian a las 7 de la mañana. Necesito saber todo lo que hay sobre Chloe antes de que entró a la empresa. Buenos días para ti también, dijo. Brian. Ya estaba despierto. Escuché el ruido familiar de su silla giratoria. ¿Cuánto quieres saber? Todo lo que tengas. Lo que Brian tenía era considerable. No porque fuera un investigador profesional, sino porque llevaba 20 años siendo la persona a la que todo el mundo le contaba cosas. Era de ese tipo de gente que escucha con tanta atención, que los demás confunden su silencio con complicidad. La gente le decía sus secretos, y él los guardaba sin hacer nada con ellos, hasta que alguien como yo le preguntaba. Me dijo que Chloe había trabajado en otras 2 empresas antes de la nuestra. En ambas había dejado de manera abrupta, con referencias que existían en el papel, pero que nadie recordaba haber escrito con entusiasmo. En la segunda empresa, un gerente de nivel medio había pedido su traslado interno 3 semanas después de que ella comenzara. Nadie había explicado oficialmente por qué. ¿Hay algo sobre relaciones anteriores? Pregunté. Una, dijo Brian. Un hombre mayor, divorciado, con 2 hijos de su primer matrimonio. Salieron aproximadamente 10 meses. Él la presentó en eventos de negocios. La relación terminó cuando su hija mayor contrató a alguien para investigarla. Hizo una pausa. El hombre no tenía tanto dinero como Chloe creía. Guardé silencio un momento. ¿Qué encontró la hija? Eso no lo sé. Solo sé que terminó rápido y en silencio. Después de colgar, me senté en el borde de la cama y miré el jardín desde la ventana. La señora Wilson estaba podando los rosales con la misma precisión metódica con la que hacía todo. Llevaba 17 años en esta casa. Conocía cada habitación, cada costumbre, cada turno de humor de cada miembro de la familia. Y Chloe la había mandado a preparar sopa a las 11 de la noche. Bajé al jardín. La señora Wilson me miró por encima del hombro cuando escuchó mis pasos en la grava. Volvió a los rosales sin decir nada. La conocía lo suficiente para entender que el silencio no era indiferencia. ¿Cuántas veces le ha pasado algo así? Pregunté. Las tijeras no se detuvieron. ¿Con ella? Sí, un corte limpio sobre una rama seca. Las suficientes para saber que no son accidentes. Me quedé parada a su lado un momento. ¿Guardaría usted algo si yo se lo pidiera? Las tijeras se detuvieron entonces. Me miró. En 17 años, la señora Wilson me había visto crecer. Había guardado secretos de adolescente que ahora me daban vergüenza recordar, y nunca había preguntado para qué necesitaba yo las cosas que le pedía. Era su manera de respetar sin cuestionar. ¿Qué necesita que guarde? Dijo. Todavía no lo sé con exactitud, pero cuando lo sepa, se lo haré llegar. Asintió y volvió a los rosales. Esa tarde llamé a Esteban Mora. Esteban era el abogado de la familia. No el abogado de mis padres, no el abogado de la empresa, sino el abogado que mi abuelo paterno había elegido personalmente hace 30 años, y cuyo despacho había gestionado el fideicomiso Sanders desde antes de que yo naciera. Era un hombre de pocas palabras y ningún adorno. Cuando le expliqué la situación, esperó hasta que terminé antes de hablar. ¿William sabe exactamente qué hereda? Preguntó. ¿Sabe lo que mis padres le han dicho? Que la empresa es de la familia. ¿Y los documentos del fideicomiso? Nunca los ha pedido. Hice una pausa. Esteban, si se casa con Chloe, ¿ella tendría acceso a algo? A través de William, acceso a lo que William tiene, que es su salario, su cargo y lo que tus padres elijan regalarle en vida. El fideicomiso en sí es irrevocable y está a tu nombre desde los 21 años. Un matrimonio de tu hermano no cambia eso. ¿Podría impugnarlo? Tendría que demostrar que el fideicomiso fue creado con intención de perjudicarla a ella específicamente, lo cual es imposible, dado que fue creado 15 años antes de que naciera la relación. Una pausa breve. Molly, ¿estás pensando en confrontarla con esto? Todavía no. Bien, si la confrontas antes de que haya algo formal, solo logras que se adapte. Esta clase de personas, dijo con una sequedad que me indicó que había visto casos similares, son más peligrosas cuando saben que las están mirando. Colgué el teléfono y anoté todo en un documento que guardé con contraseña en mi computadora. No porque creyera que Chloe fuera a acceder a mis archivos, sino porque el acto de escribirlo me ayudaba a pensar con claridad. Era una costumbre que había desarrollado en el extranjero, cuando aprendí que el orden en el papel producía orden en la mente. Tenía los mensajes. Tenía el antecedente del hombre mayor. Tenía la confirmación legal de que su plan estaba construido sobre una suposición falsa. Y tenía a Brian, a la señora Wilson y a Esteban, 3 personas que sabían partes distintas de lo que yo sabía y que, si era necesario, podían confirmar cada una su parte. Lo que me faltaba era el momento. Chloe era rápida. Si le daba demasiado tiempo, encontraría la manera de reencuadrar la situación, de adelantarse, de convencer a William de que cualquier revelación mía era solo un ataque calculado de una hermana celosa. Necesitaba que la revelación llegara en un contexto donde ella no pudiera reencuadrarla, donde no hubiera manera de transformar la evidencia en victimización. Estaba pensando en eso, 3 días después, cuando escuché sus pasos en el pasillo. Era tarde. Mis padres ya dormían. William había salido a una cena de trabajo que Chloe había declinado en el último momento con dolor de cabeza. La señora Wilson había terminado su turno 2 horas antes. Éramos solo nosotras 2 en la planta baja.
Chloe abrió la puerta de la sala donde yo leía y se recostó contra el marco con los brazos cruzados. Sin la sonrisa. Sin el tono de voz que usaba cuando había testigos. Solo ella, en su versión sin barniz, mirándome con esa expresión que había visto la primera mañana, la de alguien que ya decidió cómo van a terminar las cosas. Quería hablar contigo sin que hubiera nadie más, dijo. Ya veo. Entró en la sala sin que yo la invitara, y se sentó en el sillón frente a mí. Cruzó las piernas. Tomó su tiempo. Las capturas no funcionaron, dijo. William me cree. Tu madre cree que reaccionaste de forma exagerada. Tu padre prefiere no involucrarse. Así que lo que sea que estés planeando, Molly, hazme el favor de ahorrarte el esfuerzo. La miré sin bajar el libro. Eres inteligente, continuó, y lo dijo como se dice que alguien tiene buena memoria. Como un rasgo neutral, ni elogio ni amenaza. Pero estás peleando la batalla equivocada. Esta familia ya me aceptó. William me eligió. Y cuando nos casemos, voy a vivir aquí mucho más tiempo del que tú planeas quedarte. Se puso de pie, alisó su ropa. Solo quería que lo supieras. Sin testigos, sin malentendidos. Caminó hacia la puerta. Chloe, dije. Se detuvo. ¿Recuerdas la primera mañana que estuvimos solas en esta casa? Un silencio breve. Sí. Dijiste que ibas a enseñarme cuál era mi lugar. Cerré el libro. Gracias por recordarme que aún estamos pendientes de esa conversación. No esperé a ver su expresión. Volví a abrir el libro y seguí leyendo como si hubiera dicho algo completamente ordinario. Escuché sus pasos salir de la sala. Y pensé. Bien. Ya sé todo lo que necesitaba saber. Ahora podía empezar. Empecé por lo más pequeño. No por las capturas, no por el fideicomiso, no por Brian ni por Esteban. Empecé por la señora Wilson. Le pedí que siguiera haciendo exactamente lo que hacía. Que no cambiara nada. Que tratara a Chloe con la misma cortesía profesional de siempre. Solo le pedí una cosa. Que guardara registro de cada interacción fuera de lo ordinario. No de manera formal. Solo que, si algo ocurría, me lo dijera a mí antes de mencionárselo a mis padres. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? Me preguntó. Desde que me fui a dormir después de escucharla en el pasillo. Me miró de esa manera que tenía, mitad de evaluación, mitad algo que se parecía al respeto. De acuerdo. Lo segundo fue más delicado. William tenía una reunión de accionistas en 3 semanas. Era la primera reunión del año donde yo estaría presente de manera oficial, no solo como hermana de William, sino como titular del fideicomiso. Mis padres llevaban meses preparándola. Chloe, naturalmente, había preguntado si podía asistir. William le había dicho que sí. Llamé a Esteban. Necesito que prepares un resumen ejecutivo del fideicomiso. No el documento completo, solo una hoja. Clara, sin lenguaje técnico innecesario. ¿Para quién es? Para que esté disponible si alguien lo necesita ver. Esteban guardó silencio un momento. ¿Cuándo lo necesitas? Antes de la reunión de accionistas. Estará listo. Lo tercero fue con Brian. Le pedí que hiciera algo que le resultara natural. Hablar. Específicamente, que mencionara en conversaciones con personas del círculo social de Chloe que la reunión de accionistas de los Sanders iba a ser interesante ese año. Nada más, sin detalles, sin explicaciones. Solo que iba a ser interesante. ¿Por qué? Preguntó. Porque Chloe tiene amigas que hablan. Y si escucha que algo importante ocurrirá en esa reunión, querrá estar presente con más urgencia de lo habitual. Y cuando alguien quiere algo con urgencia, comete errores que no comete cuando está tranquila. Brian soltó una carcajada breve. Molly, ¿cuándo te volviste así? Siempre fui así. Solo que antes no tenía motivos para usarlo. La primera grieta apareció 10 días antes de la reunión. Chloe entró a la cocina mientras la señora Wilson preparaba el desayuno y le dijo, en ese tono plano que usaba cuando no había testigos, que el orden en el que servía el café a la familia debería cambiar, que William debería ser el primero, antes que mis padres. La señora Wilson la miró. No respondió de inmediato. Luego dijo, con la misma calma con la que cortaba los rosales. En esta casa, el orden lo establece la familia. William es familia. Sí, y sus padres también. Chloe la miró un momento más, evaluando si valía la pena escalar. Decidió que no. Se sirvió su propio café y salió. La señora Wilson me lo contó esa tarde. No porque fuera algo grave, sino porque me había pedido que le avisara cuando algo saliera de lo ordinario. Y esto había salido. ¿Tiene miedo? Me preguntó. Consideré la pregunta. Todavía no. Pero está calculando. La segunda grieta fue más visible. Chloe le pidió a William que le consiguiera acceso a los archivos de la empresa. No los archivos del departamento donde trabajaba, sino los registros financieros de la sucursal principal. William le preguntó para qué. Ella dijo que quería entender mejor la estructura del negocio, que si iban a casarse, le parecía razonable estar informada. William se lo mencionó a papá. Papá vino a mi habitación esa noche. Se sentó en el sillón junto a la ventana, que es donde siempre se sentaba cuando era niña, y quería hablar de algo que no sabía cómo empezar. Lo miré desde la cama y esperé. Tu madre y yo hemos estado hablando, dijo al fin. ¿De qué? De la boda. Hizo una pausa. De si estamos yendo demasiado rápido. No dije nada. Si hablaba, el peso de la conversación se trasladaría a mí. Necesitaba que llegara solo. Lo de los archivos me pareció extraño, continuó. William no lo vio así, pero me pareció extraño. ¿Por qué lo ves extraño? Porque una persona que ama a alguien quiere conocer a la persona, no los registros financieros de su empresa. Seguí sin decir nada. ¿Tú qué piensas? Dijo. Creo que ya sabes lo que pienso, papá. Asintió lentamente. Se levantó, caminó hacia la puerta, y se detuvo con la mano en el marco. Estaré en la reunión de accionistas. Quiero que estés tú también. Ya iba a estar. Lo sé. Una pausa.
Pero quería decírtelo yo. 3 días antes de la reunión, Chloe cometió el error que yo había esperado. No fue algo dramático. Fue pequeño, casi invisible, del tipo de error que comete alguien que lleva demasiado tiempo controlando cada variable y empieza a creer que el control es permanente. Estaba en el estudio de papá cuando entró sin llamar. Yo estaba sentada frente al escritorio revisando documentos con Esteban por videollamada. Chloe no esperaba encontrarme ahí. Sus ojos fueron directamente a la pantalla, donde el nombre de Esteban y el membrete del despacho eran perfectamente visibles. Luego bajaron a los papeles sobre el escritorio. No pudo leer nada desde donde estaba, pero lo intentó. Vi el movimiento de sus ojos, el instante de cálculo. Perdón, dijo, y cerró la puerta. Esteban me miró desde la pantalla. ¿Fue intencional? No sé si entrar o lo que vio. Recogí los papeles. Pero ahora sabe que hay algo. ¿Te preocupa? Lo consideré. Me preocuparía si no supiera lo que sé. Pero lo que no sabe ella es que el documento que buscaba no cambia nada a su favor. Solo confirma lo que yo ya tengo. Esteban cerró su carpeta. La reunión está en 3 días, Molly. Lo sé. ¿Quieres que yo esté presente? No en la sala, pero disponible. Esa noche, escuché a Chloe hablar con William hasta pasada la medianoche. No podía entender las palabras, solo el ritmo. Ella hablaba más de lo normal. Él respondía menos. Cuando finalmente se hizo el silencio, me quedé despierta otro rato mirando el techo. Chloe estaba nerviosa. Y cuando estaba nerviosa, hablaba. Y cuando hablaba demasiado, cometía errores. Mañana pasado llegaría a la reunión. Y con ella, todo lo que Chloe había construido sobre una suposición que nunca tuvo la molestia de verificar. La reunión comenzó a las 10 de la mañana en la sala principal de la sede. Había 12 personas alrededor de la mesa. Los 3 socios externos, el director financiero, los jefes de cada departamento, mis padres, William y yo. Chloe llegó con William, con un conjunto beige que había elegido con cuidado, el tipo de ropa que dice pertenezco a este lugar sin decirlo en voz alta. Se sentó junto a él con una libreta y una pluma, como si estuviera ahí para tomar notas. Nadie le dijo que no podía sentarse. Nadie le preguntó para qué había venido. Yo tampoco dije nada. La reunión siguió su curso normal durante la primera hora. Reportes trimestrales, proyecciones, una discusión técnica sobre la reestructuración de 2 departamentos. Chloe escuchaba y miraba. La observé hacer exactamente lo que yo había calculado que haría. Rastrear quién hablaba con autoridad, quién miraba a quién antes de opinar, quién movía la conversación. Estaba construyendo un mapa de poder en tiempo real. Entonces llegó el punto 9 de la agenda. Estructuración del fideicomiso Sanders para el siguiente ciclo. Leyó el director financiero. Chloe levantó los ojos. Esteban apareció en la pantalla del monitor lateral, conectado por videollamada como habíamos acordado. Saludó con un gesto breve y empezó a hablar. Explicó la estructura del fideicomiso con la claridad que le había pedido, sin lenguaje técnico innecesario, sin rodeos. La hoja de resumen que había preparado circuló por la mesa. Llegó a William. Él la miró un momento y asintió. Era información que conocía en términos generales, aunque nunca había visto el documento formal. Llegó a Chloe. La vi leer la primera línea, luego la segunda, luego detenerse. Titular único del fideicomiso Sanders, Molly Andrea Sanders, desde la fecha de su mayoría de edad. Levantó los ojos hacia mí, luego hacia William, luego otra vez hacia el papel. Esteban continuó explicando. El fideicomiso era irrevocable. Las acciones con derecho a voto estaban vinculadas a él. La propiedad familiar, la participación mayoritaria en la empresa, los bienes raíces del grupo, todo ligado a ese documento. William recibía su salario, su cargo y lo que sus padres eligieran darle. Era parte de la familia en todos los sentidos que importaban humanamente, pero no en los que Chloe había estado contando. Nadie en la sala dijo nada fuera de lo normal. Para los socios y los directores, era información conocida. Para mis padres, también. Solo 2 personas en esa habitación estaban procesando algo nuevo. William, que nunca había visto el documento completo y ahora lo tenía frente a él en blanco y negro. Y Chloe, que llevaba meses construyendo un futuro sobre una suposición que nadie le había dado y que nunca había tenido la precaución de verificar. La reunión terminó a la 1 de la tarde. William se quedó en la sala cuando los demás salieron. Chloe también. Yo recogí mis papeles despacio y esperé. ¿Lo sabías? Me preguntó William. Su voz era plana. No enojada todavía. Plana. ¿Que existía el fideicomiso? Sí, desde siempre. Que ella no lo sabía. Lo supe cuando empezó a planear cómo quedarse con mi dormitorio. Silencio. Chloe tenía los ojos fijos en un punto de la mesa. No lloraba. No estaba representando nada. Era la primera vez que la veía sin ningún papel que interpretar. Y lo que quedaba debajo era simplemente alguien que había calculado mal y sabía exactamente cuánto. No es por el dinero, dijo al fin en voz baja. Chloe, dije, con la misma calma con la que había cerrado el libro aquella noche en la sala. No tienes que decir nada. Levantó los ojos hacia mí entonces, y por primera vez desde que nos conocíamos, no había cálculo en su mirada. Solo una pregunta que no sabía cómo formular. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo consideré. Era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. Porque si te lo decía antes, habrías encontrado la manera de reencuadrarlo. Habrías convertido la información en otra historia donde yo era la antagonista. Recogí mi chaqueta. Necesitaba que lo vieras tú sola, en un lugar donde no hubiera manera de transformarlo en otra cosa. William se quedó mirando el documento frente a él mucho rato después de que yo salí. No voy a escribir que todo se resolvió de inmediato. Las familias no funcionan así. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue lento y, a veces, doloroso. William canceló la boda. No de forma dramática, no con una escena.
Simplemente dejó de organizarla, y Chloe, sin la estructura que la sostenía, se fue de la casa antes de que nadie tuviera que pedírselo. Se marchó un martes por la mañana con 2 maletas, y sin decirle adiós a la señora Wilson. William estuvo callado durante mucho tiempo. Lo entendí. Había amado a alguien con genuina convicción, y descubrir que esa persona había construido ese amor sobre un inventario de lo que él podría darle era una pérdida real, independientemente de cómo hubiera terminado. No lo presioné. Le di espacio. Y cuando estuvo listo para hablar, escuché sin decirte lo dije, porque nunca me había importado tener razón. Me había importado que él estuviera bien. Mamá tardó más en admitir que había ignorado señales que no quería ver. Papá fue más directo. Me dijo que debería haberme escuchado antes y que lo sentía. Era suficiente. La señora Wilson preparó sopa esa noche, por iniciativa propia, sin que nadie se lo pidiera. He pensado mucho en Chloe desde entonces, no con rencor, sino con una especie de claridad fría que viene después de que las emociones terminan de asentarse. Chloe era inteligente, genuinamente inteligente. Sabía leer a las personas. Sabía construir confianza. Sabía usar el lenguaje como herramienta con una precisión que muy poca gente tiene. En otras circunstancias, con esas capacidades orientadas de otra manera, podría haber llegado muy lejos sin necesitar a nadie. Pero eligió edificar sobre lo que otros tenían en lugar de construir sobre lo que ella era. Y eso, al final, fue su único error real. No que me subestimara a mí. No que no verificara los documentos. No que apostara todo a un hombre sin entender primero qué tenía ese hombre realmente. Su error fue creer que el poder que buscaba vivía en otra persona. Que si se casaba con el nombre correcto, habitaba la casa correcta, ocupaba el lugar correcto en la mesa, ese poder le pertenecería. El poder que se toma prestado de otro siempre tiene fecha de vencimiento. El propio, no. Eso es lo que aprendí observándola. Y es lo único que me llevo de todo esto que vale más que la herencia, que el fideicomiso, que el apellido, o que cualquier habitación de esta casa. Lo que nadie puede quitarte es lo que tú misma construiste. Y lo que tú no construiste, tarde o temprano, te lo quitan.